Hace muchos meses, y no solamente a mí, sino a muchos, yo creo, de los que estamos acá, igual que a los pastores de esta y de otras iglesias, acerca de la necesidad imperativa de que más bien el Señor está planeando hacer o fabricar o está gestando un avivamiento, ¿me entienden? Y eso empieza por la congregación antes que por un lugar o por una ciudad. Sí. Bienvenidas. Eso empieza aún más allá al interior del ser humano, ¿entienden? Y la necesidad de un avivamiento no siempre es bien comprendida por todos nosotros. Y a propósito, sin entrar en muchos detalles acerca de ello, lo que sí es de pronto menester en esta mañana recalcar, subrayar y recordar es la importancia de darle libertad al Espíritu Santo para que Él se tome el tiempo que necesite para operar en nuestras vidas lo que Él tenga que operar. Entonces, por esa razón, algunas veces ustedes, como el día de hoy, encontraremos que el Señor quiere que la alabanza de la adoración sea un poquito más larguita, otros días más cortita, otros días mucho más larga, algunos días la predicación, la palabra bien extensa, 2, 3 horas de palabra, otros días en cambio tal vez un solo versículo, pero es por la forma, la manera como la operación de Él se va moviendo. Él, como les digo, hermanos míos, el Espíritu Santo se caracteriza por su personalidad es dinámica, Él no siempre es estático. Y cuando nosotros intentamos crear itinerarios de hombres, horarios de hombres, si bien es cierto, Él nos acompaña, Él está con nosotros, Él está con aquellos que tienen fe, también es cierto que eso mengua un poco el fluir del mover del Espíritu Santo. El colocarle como un horario a las cosas rígido y estricto y poner todo que 45 minutos de adoración, de los cuales de música, y de los cuales van a ser 15 de alabanza y 30 de adoración. Esas cosas a veces en un momento determinado puede que estén y funcionen, pero el Espíritu Santo no suele ser así. Entonces tenemos que también acostumbrarnos a dejarnos mover como Él quiera, ¿vale? Escuchar a nuestros hermanos, movernos como Él desee, como Él anhele, como Él quiera, a dejar a un lado de la fama incluso a veces. Si Él se toma las cosas y ya es fuerza mayor, obviamente, con mucho respeto y con mucho amor, pues uno puede salir, pero van a haber días, se los digo esto, ¿por qué? Que van a haber días. Y eso ocurrió en lugares como en los Estados Unidos, cuando hubo en algunos lugares de ese país avivamientos grandes y tremendos, que precedieron a transformaciones sociales muy profundas y que a ellas a su vez precedieron a cambios incluso en la economía del país, cambios positivos. Ocurrió también en lugares, lo que les voy a hablar, en lugares como Inglaterra, en algunos lugares, en algunas ciudades, no recuerdo los nombres, en lugares en donde se ha documentado la aparición de avivamientos en el pasado, en donde la gente, era tal la gloria de Dios que la gente se arrepentía sin necesidad de que hombre alguno fuera usado para rearguir su corazón, sino que el mismo Espíritu hablaba a sus vidas y les rearguía. Eso era un avivamiento, ¿me entiendes? No cuando tú no había incluso necesidad de que hombre o mujer alguna saliera a predicar las calles en tales ciudades donde ocurría eso, porque era tal la gloria de Dios que caía sobre la iglesia en el culto, que incluso la gente que pasaba por afuera o en la misma ciudad caía arrepentida, tocada por el poder del Espíritu Santo, y luego llegaban a la iglesia a aceptarlo en su corazón. ¿Y esos cultos ustedes creen que iban a ser cultos de media hora? ¿Ustedes imaginan que iban a ser cultos de 1 hora? No, cuando el Espíritu Santo se toma las cosas a veces. Cuenta la historia que había lugares en donde duraba toda una tarde, 2 días, a veces hasta 3 días, sin dormir, tomados por el poder de la presencia de Dios. Y eso hoy puede que suene hasta loco, suene bizarro, puede que ni estemos preparados todavía para cosas de esas, pero el Señor a veces para llegar a tales cosas es gradual también. A veces cambios de repente. Pero Él anhela que nosotros nos soltemos. ¿Me entienden esto que les quiero decir esta mañana? ¿Esta idea? ¿Este concepto? ¿No me entienden? ¿Sí me entienden o no me entienden? ¿Sí? Ok. Entonces el Espíritu de Dios, en ese sentido, Él anhela cosas de parte de nosotros para que Él llegue. Y que tal vez la primera sería eso, que nosotros anhelemos eso. Donde hay un avivamiento, tú no te vas a tener que preocupar más ni por tu economía, ni por tus asuntos personales, ni familiares, ni por nada de eso. De hecho, no va a haber necesidad de preocuparte de nada de esas cosas. El Señor se va a hacer cargo de todo lo tuyo, porque la gloria de Dios trae esos cambios también positivos en tu vida. Ni por tu salud, ni nada. Y habían historias bonitas, incluso impresionantes, de cultos que llegaba y se tomaba Dios la palabra, se tomaba la palabra, el mismo Señor se tomaba la palabra del culto y empezaba a Él a hablar directamente en profecía a su pueblo. En otras empezaba un hombre o una mujer a hablar en lenguas. Y duraba 2, 3 horas y el pueblo no se aburría ni ponía a mirar el reloj, sino que era tal la gloria de Dios que ellos caían de rodillas postrados ante la gloria del Espíritu Santo. Y la mujer hablaba 2 o 3 horas en lenguas. Y uno dirá, uy, no, qué religiosa esa gente, qué fanática. No, eso no tiene nada que ver con la religiosidad ni con el fanatismo. Es con otras cosas espirituales.
Y luego terminaba el culto, la reunión, y se paraba una persona y decía, bueno, se terminó el culto, bueno, el Señor ministró, quién sabe qué hablar ahí, pero una familia por allá de Rumania se levantó y decía, el Señor nos ha hablado el día de hoy, toda la predicación era para nosotros, tan linda la pastora que hablaba en rumano. Y resulta que no, ella no hablaba nada de eso, era el don de lenguas. Y así son los dones espirituales, se avivan cuando está la gloria de Dios, porque Dios ha colocado dones sobre ti y sobre mí. Los dones se avivan, ahí están. Tú, por el hecho de estar sembrado en esta casa, puedo decírtelo de pronto con ese conocimiento, simplemente que ya Dios en tu vida muy seguramente ha colocado dones espirituales. Ellos se avivan. Aquí no lo sentían, ¿no? Algunos los podemos sentir ya, si yo tengo esa capacidad de notarlo, como que los dones se avivan cuando está la gloria de Dios. Bueno, hay algunos, no importa tampoco que no te sepan los cantos, oye, no importa, canta al Rey, adora al Rey, entonces con tus propias palabras que te lo aprendes, ¿vale? Hay algunos que no se entienden de pronto mucho porque uno está preocupado por tocar y cantar al tiempo y esas cosas, pero cuando no te sepa la letra, tranquilo, listo, adora a tu Señor, alaba a tu Rey entonces con tus propias palabras, ¿listos? Esto no es un concierto, aquí no es que aquí haya público y artistas, nada de eso, por favor rompamos con ese paradigma, con esa idea. Eso es para los escenarios seculares, eso es para las iglesias que han querido convertir en una especie de centros de motivación, que ya se perdió el concepto del altar y empiezan a hablar de plataformas y de charlas de motivación, pero aquí nada de eso, no tiene nada que ver las cosas del Espíritu con aquello. Entonces aquí no es que sea público, nosotros no somos públicos, todos nosotros somos parte de una gran orquesta que nos unimos a los ángeles y le cantamos al Padre que está en el cielo. ¿Entienden cuántos podemos hablar? Vamos a continuar, vamos a empezar más bien con el texto bíblico del día de hoy. Quisiera invitarlos a que por un momento, vamos a Levítico, al libro de Levítico. Si me acompañan con sus Biblias, yo quiero invitarlos a que vayamos allá. Les digo el capítulo, cuando vayan encontrándolo ya dicen amén. Gracias, ya les digo el capítulo. Capítulo 17. ¿Listos? ¿Ya encontraron Levítico 17? Me avisan. Amén. Listo. Ya les voy a contar de qué se trata esto. Esta palabra del día de hoy que es motivo para nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, una vez más. Y vamos a ir al versículo 10. Hay un título ahí, si lo ven. De pronto, si ustedes tienen una Biblia que sea versión Reina Valera, en el versículo 10 está encabezado por un versículo. ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuál que dice? Este día, miren que hoy sí el Señor me dio el privilegio, pues era un privilegio, no sé, fue particular, y me dio un título. Para los que están allá colocándole títulos a sus apuntes de clase. Dice, sería algo así como la paradoja de la sangre. Les voy a decir por qué es la paradoja. Una paradoja es algo que es aparentemente contradictorio y que no tiene solución. Voy a dar un pequeño ejemplo de una paradoja. En matemáticas se habla mucho de paradojas, en la física. Por ejemplo, se habla de que si fueran reales los viajes en el tiempo, ello podría llegar a desencadenar en una paradoja. Porque dicen los científicos que una paradoja es que uno viajara en el tiempo, se devolviera, y está la paradoja del nieto asesino, así se llama, o así le acabo de poner yo. La paradoja del nieto asesino es que doña Margarita viaja en el tiempo 100 años atrás y se encuentra con los bisnietos, con los tatarabuelos, perdón. ¿Se acuerdan de esos tatarabuelos? Margarita no había nacido. Y coge a un tatarabuelo y lo asesina. Obviamente en un mundo hipotético, en un universo paralelo. Sería la parábola de la tataranieta asesina. Entonces, como mata al tatarabuelo, el tatarabuelo no puede engendrar al abuelo y el abuelo no puede engendrar al papá, y por tanto el papá nunca existió y ella nunca existió. Pero como ella nunca existió, ¿quién pudo haber vuelto en el tiempo a asesinarlo? ¿Cierto? Eso es una paradoja, es como que no puede suceder porque si no entraría como en algo contradictorio. Entonces los científicos dicen, no, pues puede que se pueda viajar en el tiempo, pero entonces aparecerían paradojas. Entonces como que es algo que lo ponen, que es como contradictorio, pero realmente cuando hay una perspectiva diferente de las cosas, la paradoja haya solución, encuentra solución. La perspectiva en la palabra de Dios, de hecho, y el Señor Dios Todopoderoso hablaba no en paradojas, pero sí hablaba en parábolas.
O sea, hablaba como en clave, hablaba en código espiritual, hablaba en una serie de códigos espirituales más bien, incluso no en uno, en varios. De tal manera que muchos quedaran sin entender de qué él estaba hablando, sino que los que podían entender lo que Jesús estaba hablando, y no solamente Jesús, también el Padre antiguamente, en el Antiguo Testamento hablaba también a veces en parábolas en el libro de Isaías, por ejemplo. Solamente entendiera que podía comprender el código. Entonces, Jesús mismo una vez, a Jesús se le acercaron los discípulos y dijeron: oye Señor, ¿tú qué querías decir con esto del sembrador? Y Jesús les dijo: ¿ustedes por qué les falta tanto? Bueno, se les dijo en otras palabras: pues esto sí que les falta harto. A ver, muchachos, ¿qué pasó? Me toca explicarle la palabra del sembrador. A ver, la tierra significa esto, el sembrador significa lo otro, la semilla significa aquello, los espinos significan esto, las aves del cielo significan lo otro. ¿Me explico o no me explico? Él habla en códigos. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí me entienden o no? Bueno, ahí también había paradojas. Dios a veces hablaba cosas que eran aparentemente contradictorias, pero que tenían sentido a la larga. Una paradoja, la misma Biblia declara que era, por ejemplo, el hecho de que el mismo Dios muriera, se hiciera hombre, era ya una paradoja. Que el mismo Dios omnipotente tuviera limitaciones en cuanto al poder. El mismo Dios omnipresente se hiciera hombre y muriera, se dejara asesinar y dejara morir. Eso era una paradoja. Que el mismo Dios se dejara asesinar y matar para que todos aquellos que habían matado o que habían de alguna manera pecado pudieran tener vida entonces. Y la Biblia está llena de aparentes paradojas. Había otro, por ejemplo, un hombre que se llamaba Jacob. Había una paradoja respecto al nombre de él. Significaba engañador, tramador, ¿no? Tramposo. Esa es otra paradoja. Porque él mismo fue el que, a pesar del nombre que tuvo, peleó toda su vida por la bendición de Dios. Eso era paradójico. Y luchó por su bendición y luchó por no ser un tramposo. Él siendo tramposo, después pasaron los años y en la historia que cuenta acerca de la vida de él, que es ya muy bien conocida, después vinieron a él y lo engañaron. Y entonces cuando él se logra zafar de eso, lo paradójico es que se logra zafar de eso y pelea con el ángel y logra que el ángel lo bendiga, o sea, el mismo Señor Jesucristo, después se revela que era él, lo libera de eso y le cambia el nombre. El paradójico es que un hombre tartamudo, o un hombre muy tardo para hablar, como cierto futbolista que pega con el pie izquierdo, tardo para hablar, fuera aquel que fue usado para ir a hablarle al presidente, o al hombre, al emperador de Egipto, al rey de Egipto, no el más diestro para hablar. Paradoja es que los hombres que fueran usados en una época, o que trabajaran como navegantes, que fueran expertos en el mar, expertos en las cosas que tenían que ver con la pesca y con la navegación y con todo ese rollo, no pudieran pescar nada y un carpintero llegara y le dijera: tranquilos, no pescaron nada, no se preocupen, ahí están los pescados, van a echar la renta al lado, que yo sé dónde están los pescados. Y ellos, siendo los expertos, tuvieran que quedar como ignorantes. Eso es otra paradoja. ¿Me explico o no me explico, hermanos? La Biblia está llena de paradojas y la vida nuestra también incluso puede estar llena de paradojas. Que de pronto toda la vida hubiéramos sido los negados para algo, o hubiéramos podido llegar a ser los don nadie, pero que en el Señor Jesucristo seamos los don alguien. Y que aquello en lo cual fuéramos malos, la Biblia declarará que en la debilidad es en donde el poder de Dios se perfecciona. Ello también es una paradoja. Entonces, ahora sí, dicho esto, la paradoja del día de hoy es la paradoja acerca de la sangre. Entonces, la prohibición de comer sangre, que es el título que encabeza el versículo 10 de Levítico 17, inicia este discurso que vamos a leer. Este es un libro que su propio nombre declara para quién fue dado: para los levitas. Es decir, para aquellas personas que en aquel entonces estaban designadas para las labores sacerdotales y que por extensión profética, esa palabra ya se me volvió muletilla, pero igual la sigo diciendo, nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia también declara que nosotros somos real sacerdocio, la Iglesia de Jesucristo, nosotros mismos. Entonces, los principios morales y espirituales, no tanto los civiles y los ceremoniales, pero sí los morales y espirituales que están descritos en el libro Levítico, siguen siendo vigentes para nuestra vida el día de hoy. ¿Me entienden? Bueno, si cualquiera, dice la palabra de Dios, varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. ¿Escucharon eso, cierto? ¿No oyeron o no oyeron? El pueblo de Israel, ¿qué era lo que no comía?
Entre muchas cosas que no comía acá. Pilas, ¿se escucharon o no escucharon? ¿Ustedes alguna vez han tenido la oportunidad o no la oportunidad, a veces para muchos la molestia de escuchar a un testigo de Jehová cuando golpean a la casa? ¿No? O ya todo el mundo cierra la puerta y ventanas. Bueno, ellos tienen una doctrina, en medio de los errores y las cosas que hay en la doctrina de ellos, obviamente hay cosas que están bien. Obviamente, si no estarían llenos de gente, de toda falsa doctrina, todo empieza siempre por algo que está correcto y una verdad. Y obviamente se desvían. ¿Ustedes creen que la Iglesia Católica nos enseñan cosas que están correctas? Claro que se enseñan muchas que están correctas. Pero un grano de levadura pues leuda toda la masa, que es otro cuento, ¿no? Pues por eso es que nosotros no estamos ahí, por la levadura que hay en la doctrina. Ahora, ¿por qué les menciono a esos señores? O sea, esa secta o esa doctrina, porque ellos son de los que cuando golpean a mi casa siempre se hablaba que ellos no aceptan transfusiones de sangre. De hecho, en el mundo secular son conocidos porque no aceptan transfusiones de sangre, porque ellos no comen sangre. Entonces, como para ellos transferir o hacer una transfusión y comer es lo mismo, consideran que es lo mismo, entonces se abstienen de esas cosas. No vamos a entrar hoy en ese debate, en esa posición doctrinal. Lo que les quiero comentar, sí, es el tema de la gastronomía. Vamos a entrar en el ámbito de la gastronomía simplemente, el día de hoy. Pero hay una gastronomía también espiritual, no solo una gastronomía física, también existe una gastronomía espiritual referente a la antropofagia de la sangre. Aunque también hay antropofagia, pero también hay animalofagia. ¿Me explico el término, no? O sea, comer sangre humana o comer sangre de animales. Y acabo de inventar el término ese último, animalofagia. Comer animales. Nosotros los humanos somos animalofágicos, ¿no? Comemos animales. Pero la Biblia declara aquí, pilas con la sangre, dice acá. Y mira lo que dice en el verso 12, ¿por qué? Dice, por tanto, el verso 11, discúlpame. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. ¿Escucharon eso? Bueno, vamos a hablar un poquitico de qué es el principio espiritual que hay acá. La Biblia declara en Eclesiastés, no lo tenemos que buscar para no hacer tan extensa la palabra del día de hoy. El libro de Eclesiastés es un libro muy profundo escrito por un hombre, a través de un hombre más bien a quien Dios le dio una sabiduría como ningún otro hombre sobre la tierra. Ese hombre era Salomón. A él al menos tengo entendido yo se le atribuye el libro de Eclesiastés. Eclesiastés o el predicador, dice ahí en el título de ese libro. Allá habla algo muy interesante acerca de la muerte. Es un libro que habla de la vida y de la muerte, de la vanidad de la vida y de esas cosas. Cuando empieza a tocar los temas de la muerte, Eclesiastés menciona algo interesante. Dice que el ser humano tiene un espíritu. No estamos hablando del Espíritu Santo que está acá porque Él es otra persona aparte de nosotros, que viene a morar con nosotros. Hay un espíritu que Dios le dio al ser humano y eso se ve representado, si ustedes recuerdan aquella historia de Adán, cuando Dios creó a Adán. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Sobre todo en el 2, Dios coloca y coge de la tierra, polvo de la tierra, tal vez arma barro. ¿Se acuerdan de esa historia o no se acuerdan? ¿Y qué fue lo que Dios hizo con ese barro aquel día en el mundo, que eso es tan significativo espiritualmente? ¿Qué hizo para que tuviera vida? Sopló el aliento de vida. Ese soplo, el aliento de vida, luego Eclesiastés viene y dice que se vuelve a Dios cuando el ser humano muere. Ese soplo o ese aliento de vida, o llamado el espíritu natural de los seres humanos, vuelve a Dios cuando el ser humano muere. Incluso Eclesiastés declara que aquí que los animales también tienen un soplo de vida que no venía de la boca de Dios como el del ser humano. Y en ello nos distinguimos los seres humanos de las demás criaturas con las que cohabitamos este planeta. Es que los demás animales tienen un soplo de vida, pero Eclesiastés dice que ese no vuelve a Dios, sino vuelve a la tierra. El soplo de vida de los animalitos vuelve a la tierra. Pero ¿qué es en sí ese soplo de vida? La Biblia lo describe que es una partecita de Dios, por decirlo así. Al menos en el caso de los seres humanos. Es algo espiritual. Y ello habita, o mora, o existe, es en la sangre. No está en otro lugar internamente o espiritualmente hablando del ser humano, sino en la sangre. Allá está ese soplo de vida, que de hecho Eclesiastés también declara que cuando un ser humano muere, vuelvo y repito, y cuando nosotros nos toque morir, porque a todos nos tocará, aunque aquí un misterio, tal vez no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados, dice la palabra de Dios. Pero ese soplo va a volver a Dios,
Es cuando se separa ese espíritu, abandona la sangre, ahí es en donde el alma y el cuerpo ya no pueden estar juntos y el ser humano muere. Y si un ser humano lo asesina, o muere por alguna causa violenta, la muerte causa eso también, se separa el espíritu, se va, el espíritu vuelve a Dios, queda el alma separada del cuerpo finalmente. Pero el espíritu, ¿en qué lugar humanamente y en los animales también, en donde habita? En la sangre, tanto en los humanos como en los animales, en la sangre. ¿Me explico o no me explico? Y la sangre, fíjate que es algo que abarca y cubre todo tu cuerpo, llega a todo tu ser, excepto pelo, uñas y dientes de pronto, y eso es discutible porque los dientes tienen raíces, pero llega a todo tu ser, el nervio, a menos que tengas ahí una prótesis, que eso es otra cosa. El resto llega a todo tu ser, y en donde no llega la sangre así color rojito, llega otra sangre, digámosle, otra sangre que se llama fluido extracelular, que es transparentica. ¿Sí la han visto o no se han raspado la...? Ah, bueno. Entonces esto cubre todo tu ser, abarca todo tu ser. Aquí lo que está diciendo es que en ella está, le llama la vida, en ella está la vida, es ese soplo, ese espíritu que Dios colocó. ¿Me van siguiendo o no me van siguiendo? Sí. Bueno, y ese de dónde vino. Génesis narra el origen de todas las cosas. Bueno, muchos decimos que el origen del universo, pero el enfoque del libro de Génesis no es un enfoque científico. Aunque hable de cosas científicas, la Biblia habla también de cosas científicas. El enfoque de Génesis no es científico. El enfoque del libro de Génesis y en general de la Biblia es un enfoque espiritual. Y por ende, y de hecho, una de las cosas que uno ve cuando lee el libro de Génesis es cómo él se enfoca en mostrar de dónde viene la salvación de Dios para el ser humano. No le presta tanta importancia a mostrar de dónde vienen las otras cosas, o cómo surgieron. A veces se prestan para discusiones. Pero hay algo que revela Génesis muy interesante, y es esto de que el ser humano, cuando fue creado, al menos en el mundo espiritual primero y luego fue colocado en un cuerpo físico, el ser humano había recibido el primer hombre, el padre de todos los demás seres humanos por lo menos, había recibido eso, aliento de vida. Y tal aliento, a través de su propia sangre, que habitaba en su sangre, pasó luego a sus hijos e hijas. Y cuando ellos se reprodujeron, pasó a sus nietos y nietas. Y cuando ellos se reprodujeron, pasó de generación en generación ese soplo, ese aliento. Y si bien Adán fue muriendo, Eva fue muriendo, y luego Caín murió, Abel murió, y todo fue, bueno, Abel no se narra la muerte de Caín no se narra la muerte, pero asumo que murió. Cada uno fueron entregando ese espíritu, pero al reproducirse iban dejándolo, iban dejando ese soplo, ese aliento de vida. Asimismo los animales tenían otro aliento de vida que fue dado por la tierra, o a través de la tierra. Y bueno, ¿qué vamos con esto? Que Dios está diciendo, muchachos, queridos hijitos, por favor, no se coman la sangre, no consuman eso. Y no dio razones sanitarias, como por ejemplo con el cerdo, que eran más sanitarias. No, les dijo, hermanos, ahí está la vida. ¿Me siguen? Sí. Ahora bien, pasaron muchos años, pasaron tal vez, no, más, pasaron siglos. Y entonces llega otro hombre a la tierra, que fue considerado bíblicamente, es llamado también un segundo Adán. Un segundo Adán. Ese segundo Adán no recibió el soplo de vida de su padre José, como todos los demás hermanos que tuvo en la tierra. Él no recibió el soplo de vida de su padre José. Hoy sí se puede decir que le fue como, bueno, después les digo, como perrito dice, pero no, señor, mentira, no, porque esto no es una misa, a ver, bueno, en fin, fue como perro en culto. Y ese segundo Adán recibe un soplo de vida directamente del Padre nuevamente. Un nuevo soplo de vida. Uno nuevo. ¿Me van siguiendo? Ya no el que tienen los demás seres humanos, sino uno nuevo. Un nuevo soplo de vida. Entonces este segundo Adán llamado Cristo, en su sangre por sus venas fluía un espíritu diferente al que fluían los demás seres humanos, por cuanto era considerado en ese momento el unigénito Hijo de Dios. Acabo de decir una redundancia, pero es para que se entienda. El Hijo de Dios, su Padre era directamente, ya no era Adán, era directamente el Padre, ¿me entienden? Entonces en él fluye otro espíritu diferente en su sangre, distinto, es puro, no sé cómo explicarlo,
ya no está contaminado, como se contaminó el espíritu del ser humano desde el pecado de Adán en adelante. El de él no, su sangre estaba, en ese sentido, era sublime, era la más pura. Entonces llega Adán, el segundo Adán, con ese soplo de vida, y por su sangre fluía ahora no, la vida del Padre. Ahora era una vida diferente, era una vida renovada, una vida distinta, que no había sido contaminada ni mancillada por el pecado. ¿Me van siguiendo eso? Bueno, quiero que me acompañen al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 21. No, 21. Hechos 21. A ver si yo lo encuentro tan rápido. Estoy demorado. Hechos 21. Ya les digo el verso. Hechos 21. ¿Lo tienen ahí? Amén. Si yo encuentro también lo que estoy buscando. Ya les digo. Uy, pastor, no te lo reveló ni carne ni sangre. Gracias. Vale, ahí va, leamos. ¿Quién dijo 25? Un punto. Muy bien, pastor. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Estaban hablando de la ley de Moisés, nada de esas cosas, al menos en lo ceremonial y en lo civil. Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de qué otra cosa. Sí, versículo 25 del capítulo 21 del libro de los Hechos. Voy a leerlo otra vez para hablar esto con más detalle. En cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de la ley de Moisés antigua, esas cosas que ahí refiere como esto. Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Menciona 4 cosas, pero las 4 cosas de hecho son una misma cosa en realidad y en el fondo. En fondo son la misma. Eran sangre. Voy a explicarlo, miren. Cuando habla de lo sacrificado a los ídolos, estamos hablando de consumir alimento, así tenga o no tenga sangre, pero que haya sido sacrificado a los demonios. Y eso bíblicamente es tener intimidad con los demonios, de alguna manera. Se está teniendo intimidad con ellos cuando uno está comiendo algo que ha sido mancillado por el espíritu de los demonios. ¿Me explico? Eso es fornicación, la Biblia le llama a eso fornicación, inmoralidad sexual, pero en el mundo espiritual. Comer alimentos que estén contaminados espiritualmente por demonios. ¿Me explico o no me explico? Entonces, yo ahora les voy a dar algo. Yo el Señor me lo había permitido hablar el año pasado, pero hoy lo quiero repetir un momentito. Si algún día de pronto tienes la oportunidad, la Biblia dice que a los apóstoles, sobre todo a los evangelistas, si te ponen algo en la mesa, pues recíbalo y cómaselo. Sobre todo a los evangelistas la palabra le dice eso, a los apóstoles, cómaselo. Pero si la persona que te sirve la comida te dice, oye, esto fue sacrificado a los ídolos, la Biblia sí te da la libertad de rechazar esa comida. Decir, no la recibo, si fue sacrificado a los ídolos. Si algún día tú vas a algún lado y te ofrecen una carne de res y te dicen, oye, pero esto fue sacrificado a Belcebú, pues hermano, pues ahí sí usted ya va a tener el permiso de decir, no se la recibo. Pero si te ponen un pedazo de carne y te dicen, esto fue sacrificado en una corrida de toros, pues de pronto yo pensaría de pronto también que no lo se recibiría, porque si bien el que va a la corrida de toros no tiene ni idea que está practicando idolatría en ese lugar, igual hay un cierto sacrificio que tiene un tinte romano y que tiene un tinte además un poco brutal además, de tortura, en donde hay un tema de idolatría alrededor de eso. Entonces nosotros tenemos que aprender también a discernir cuando lo sacrificado a los ídolos no se debe comer. Ahora, ¿dónde viene la sangre en este asunto? Porque había una fornicación, pero en el tema espiritual. Pero las otras son fornicaciones más literales y les voy a explicar por qué. Las otras 3 cosas que se mencionan ahí. Lo sacrificado a los ídolos luego viene seguido de la sangre, literalmente, de consumir sangre, y luego dice ahogado y fornicación. Lo ahogado es el animal que se sacrifica, pero no se sacrifica degollándolo, sino sumergiéndolo en agua hasta que se muere, ¿no? Eso es una muerte muy terrible, ¿no? Asfixiado. Eso debe ser una muerte muy cruel, ¿no? O sea, yo digo que yo no sería capaz, o sea, no sé, yo no consiento que, ahí sí voy a hablar de mi propia opinión muy personal y se las comparto, pero no consiento que los animales deban sufrir cuando los sacrifican, sino que sea con el menor sufrimiento posible.
Yo no sé qué tanto sufre una vaquita echándole corriente, pero supongo que es mejor que ahogarla, ¿no? Es que, en fin, volviendo al tema, lo ahogado conserva la sangre. Lo ahogado conserva la sangre. Entonces cuando uno se come el ahogado, pues la Biblia de hecho lo que te aconseja es no, desangre el animalito, no trate de evitar eso. ¿Por qué? Porque ahí viene el espíritu de la vida del animal. Cuando tú te consumes el espíritu de la vida del animal, es como si estuvieras fornicando con el animal. Es equivalente a esa costumbre que tiene fama por ahí en algunas regiones del norte de Colombia, de la zoofilia. Por favor, niños, tápense los oídos, no van a preguntar qué es eso. Cuando estén grandecitos, preguntan a papá y a mamá. Bueno, algunos ya son frescos, ya entienden. No se debe tener intimidad ni matrimonio con animales. No se debe. Y eso es equivalente a comerse la sangre del animal. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, a veces se me olvida que estoy en horario familiar, pero no importa. Son cosas para crecimiento y para edificación de nosotros. Entonces, es tan fornicación tener intimidad con un animalito, con una pobre gallinita, con un pobre burrito, como tener intimidad comiéndose la sangre de ese animal. En ambos casos estás mezclando tu espíritu con el espíritu del animal. Es fornicación. Pero ahora, si tú haces adentro del matrimonio, bajo los parámetros y las normas y las reglas de Dios, no comes literalmente a tu pareja, pero obviamente eso sería antropofagia, no se debe, pero si tienes intimidad con tu pareja, con esposo o esposa en la casita, ya no hay fornicación, pese a que se están uniendo en un solo ser. La Biblia declara que se vuelven una sola carne. ¿Por qué? Porque la sangre del uno con la sangre del otro en el mundo espiritual se están mezclando. En el mundo espiritual se están mezclando. ¿Me explico o no me explico? Sí, señor. Bien, entonces aquí viene hablando del tema de por qué no, y obviamente ello es fornicación. En esta lista de esas 4 cosas, en la cual la Biblia dice que nos abstengamos, se menciona por último la fornicación, que es la que resume todas las otras 3, y es tener intimidad sexual con otro ser que no sea, o inmoralidad sexual con la persona que, bien sea la pareja o no la pareja, esposo o no esposo, pero inmoralidad sexual. ¿Ahora sí? Eso es fornicación, en términos muy generales. No vamos a seguir desglosando el tema hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene lo paradójico. Viene entonces un día el Señor y se le aparece a Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés o no? ¿Cómo se imaginan a Moisés? Yo me lo imagino con barba. Con una barba así toda larga, ¿no? Porque así lo pintaban. Cuando yo menciono a Moisés, me trato de imaginar, siempre me acuerdo de un cuadro que pintaban de él tirando las tablas de la ley al piso, así furioso. ¡Pah! Rompiéndolas contra el piso. Hay un cuadro famoso de eso, Moisés así furioso, tirando las tablas de la ley contra el piso. ¿No se acuerdan? que fue al monte allá y volvió con las tablas de la ley y se encontró el pueblo de Dios fornicando, pero no físicamente, sino espiritualmente, con un muñeco, rindiéndole culto a Dios a través de un muñeco. Eso es una forma de fornicación, pero espiritualmente hablando. Entonces Moisés de la ira tiró las tablas de la ley al suelo, la rompió. ¿Saben qué le tocó hacer? Volver a revivir y que le vayan a escribir las otras. Y cuando llegaron las tablas de la ley, fueron las segundas. Moisés las primeras las rompió y Dios como que hace, ay, Moisés, ay, y le tocó volver a hacerlas. Y el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Preciso, pueblo de Dios en esas. Ahora, ¿qué Dios le llega y le dice a Moisés? Bueno, Moisés, ya salieron ustedes de Egipto, ustedes llegaron aquí al desierto, ahora se encontraron conmigo, le diría Dios a Moisés, pero ustedes vienen con mentalidad idólatra, vienen aquí con la palabra idolatría aquí fijada en sus corazones de muchos de ustedes. Tienen que sacar eso de su corazón, tienen que circuncidar su corazón, tienen que limpiarlo, tienen que quitarle esa maña de idolatrar las cosas y a las personas. Vamos a aprender ahora a adorar a Jehová. Entonces hacen un pacto con Dios. Se reúnen, ese texto no lo vamos a leer, pero ciertamente está en el libro del Éxodo, donde lo estoy contando, después de la historia que sale de Egipto, de hecho. Y hacen un pacto y Moisés se reúne con el pueblo, todos el pueblo se reúnen y Dios manda a Moisés que se asesinen unos animales. ¿Que se asesinen unos qué? Animales. Los parten, recogen la sangre de los animales, que es algo tan delicado acerca de lo que se dice que no se debe comer. Recogen esa sangre, en donde iba literalmente como la vida del animal, decía él. Y ocurre la paradoja que le estaba hablando. Llega Dios y dice a Moisés: vas a coger la mitad de la sangre y la vas a esparcir sobre el altar. O sea, vas a colocar la vida de ese animal sobre el altar. No sin antes Aarón, sumo sacerdote, en representación de toda la nación, va a colocar su mano
Va a coger todos los pecados de todos, es representación de los pecados de todos. Todos van a pedirle perdón a Dios y todos, sí Señor, te pedimos perdón, nos arrepentimos, vamos a hacer contigo lo correcto, no vamos a ser más tramposos ni idólatras. Y Dios como que permitió que todo eso a través del uso del rudimento de la imposición de manos, el que escucha entienda, coja y ponga la mano encima del animalito antes de matarlo. Y le estaba como pasando esa culpa al animal de alguna manera. Eso espiritualmente es como sustitución. El animal entonces muere, recibiendo todo y la carga del pecado del pueblo. Muere en lugar de la muerte que le correspondía al pueblo de Dios por su rebelión. Y luego, ¿saben qué hacen? La sangre, después de rociarla sobre el altar, la otra mitad, ¿saben qué hacen con ella? Póngale, ¿qué hacen? ¿Ya? La toman. ¿No se la huelen? No, no se la toman. Pero parecido. Se la esparcen a la gente. Yo creo que iban haciendo fila, iban cogiendo y iban haciendo la sangre hacia la gente. Y la gente chorreándose de sangre. ¿Me explico? ¿Me entienden o no? Ahí viene lo paradójico. La gente tenía que quedar chorreada de sangre. Unas semanas antes, unos días antes, el mismo Dios había ordenado a Moisés y dijo: bueno, ustedes van a salir mañana de Egipto. Mañana van a salir. Hoy me van a celebrar la Pascua. ¿Saben qué tienen que hacer? Maten al animal, saquen la sangrecita y no se la coman, pero con la sangre del animal que ustedes mataron, que se lo van a comer, me colocan sangre por favor en las puertas, en los dindeles de las puertas, que se mueven los dindeles. ¿Cómo es que dice la canción? Se mueven los dindeles. Y me la colocan ahí en las ventanas, en la entrada. Cuando llegue entonces el ángel de la muerte en el transcurso de la noche, ustedes se me van a acostar, no me van a salir a la calle, nadie me sale a la calle, toque de queda, porque va a pasar el ángel de la muerte. Es que no va a pasar otro, es el ángel de la muerte. Entonces se me quedan acostados y calladitos, se acuestan tempranito, porque va a pasar, y en donde vea sangre, ahí el ángel de la muerte no va a entrar. ¿Por qué? ¿Por qué sería eso? Ve la sangre y dice: ¿cómo así? Aquí no entra. ¿Cómo es eso? Porque la sangre tenía en ese entonces, además de que cargaba la vida del animal, entonces cuando el animal moría, el acto de morir revuelto con el pecado en él era un símbolo, digámoslo, no un símbolo, espiritualmente implicaba algo, y era que la sed de justicia se había saciado. La muerte y el pecado, cuando se juntan, eso se traduce como en: se sació la justicia de Dios, ya, la ira de Dios se sació. ¿Me explico o no me explico? Entonces, claro, llega la muerte y ve la sangre del animalito, y dice: no, ya, aquí ya no hay ira de Dios pendiente, aquí ya alguien murió, ya alguien ya está muerto, no tengo que entrar a matar más. Más o menos es la lógica del mundo espiritual. Claro, había muerto un sustituto, no había muerto propiamente el pecador, porque el pueblo, ¿ustedes creen que el pueblo de Israel era pecador o no pecaba? Ellos pecaban, pues evidentemente habían sido redimidos todavía por la sangre de Cristo, esperaban ver su promesa. Por eso Dios les dijo: pongan esta sangrecita acá, chan, 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 echar la sangre, diga ahora conmigo en el nombre de Jesús, sangre de Cristo, ven sobre mí. Pero si quería en voz bajita mentalmente, diga: espíritu de dominio propio, ven sobre mí también. Entonces llegaban estos hombres y la sangre entonces empezó a convertir, a impedir que el espíritu de la muerte llegara. Por eso entonces Moisés hace un pacto con Dios y todo el pueblo hace un pacto con Dios, y cuando se hacían pactos con Dios, cuando se hacían altares a Dios, donde realmente, sobre todo donde habían pactos con Dios importantes, siempre había derramamiento de sangre. De hecho la palabra por eso dice: no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Si la sangre no se derrama, no se redime, o sea, no se sustituye el pecado de una persona hacia otra, o de un ser hacia otro. En ese caso era el animalito que se mataba. Eso era una remisión, esa duraba un año apenas. Esa remisión de pecado duraba un añito. Y cada año les tocaba: vuelve y juegue. Otro animal sacrificado, otro grupo de animales. Ese día era tan importante que llamaba el día del perdón, precisamente. Cada año se volvía a hacer remisión de pecados. Y todos tenían que llegar a ese sumo sacerdote, colocarse una campanita en el pie que hacía tin, 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 y colocarse una cuerdita amarrada al cinto y entrar al lugar santísimo a ofrecer la ofrenda a Dios. Al lugar santísimo donde no se podía entrar porque si uno caía muerto, él entraba ese día. Y si la ofrenda no era acepta delante de Dios, el sacerdote caía muerto y dejaba sonar la campanita. Y la cuerdita, ¿saben para qué era? Para sacarlo muerto, porque no podían entrar tampoco a sacarlo. Ya no podía entrar allá el CTI, el cuerpo, ¿cómo se llama esa cosa?
técnico de investigación de criminalística. Tocaban sacarlo con la cuerdita. ¿Qué ocurría? Un año sin perdón. Era un año en el que de pronto era difícil, no iba a haber perdón de parte de Dios, de pronto uno moría. ¿Para dónde iba a coger? De pronto iba a ser más difícil el tema de las cosechas, no sabemos cómo iba a ser. Bueno, era un pueblo más bien no tan agricultor, sino más bien de pastores. Iba a ser un año difícil, un año complicado, porque no iba a haber el perdón de Dios de parte del cielo para ellos. Entonces, ¿qué tenía? La sangre tenía mucho que ver con eso también, cómo se ofrecía el sacrificio. No había remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces llega un día, finalmente llega Cristo, cumplidos sus 33 años de vida, porque ahora Cristo debe tener más, ¿no les parece? Cristo ya debe tener más de 33, va a cumplir 2000 en el 2033, va a cumplir 2000 más o menos, ¿no? Porque además la cuenta de los años ha sido un poco extraña, no ha sido precisa, pero miren, llega él a los 33 y entonces él revela a sus discípulos, porque sus discípulos no lo habían podido entender en un principio, que él iba a ser el Cordero de Dios. Así lo describe Apocalipsis. Apocalipsis describe a Cristo como un cordero de sacrificio, por eso un chivo expiatorio, un cordero expiatorio, perdón, pero que estaba de pie, en dos paticas, y como inmolado, o sea, como que le habían clavado puntillas aquí y aquí en los pies, pero estaba vivo. Así lo describe Apocalipsis, un cordero, o sea, un sacrificio. Pero la palabra también declara así mismo que Él es el sumo sacerdote al tiempo. O sea, que Él es el sacrificio que se ofrece al Padre, pero también es el sacerdote que ofrece, así como es el sacrificio del sacerdote que lo ofrece. Al mismo tiempo. Él es la ofrenda y es el sacrificio. Pero al mismo tiempo es el sacerdote que ofrece el sacrificio. Eso suena como loco, pero Él fue y se ofreció al Padre y le dice: aquí está la ofrenda por los pecados de toda la humanidad. ¿Y cuál fue la sangre que entonces se derramó en ese momento? Ya no fue la de un macho cabrío, ni fue la de un cordero, ni fue la de una vaca, eso que mataban. Ninguno de esos animales, era la sangre de Él mismo, y por ende ya no había que ofrecer un sacrificio cada año nuevamente. Fue uno solo, porque ese fue perfecto y acabó para siempre con la necesidad de volver a ofrecer un nuevo sacrificio. Ya fue uno solo, ya no había peca y resempata, se acabó. Fue uno solo, fue perfecto, y se derramó nuevamente esa preciosa sangre, acerca de la cual les había comentado al principio, hermanos, que habitaba el Espíritu mismo del Padre. Ya no el Espíritu que venía del lado de Adán, que había soplado Dios hace miles de años, sino ahora directamente el del Padre que colocó allá en el vientre de María, ese aliento de vida, ese nuevo, habitaba en esa sangre preciosa. ¿Me explico de qué sangre estamos hablando ahora? Ahí ya hace muchos años un pseudo predicador que decía que ese tema de la sangre de Cristo, eso no era bíblico, que eso no sé qué, pero más de pues, se habla mucho. Entonces, tal como acabamos de leer, Dios nos insta en Hebreos capítulo 9 pues, a no estar, perdón, ¿dónde estamos? En Hechos 21, a no estar comiendo sangre. Ahora sí vamos a Hebreos 9. Sé que no saben de qué Hebreos. En su Biblia va a encontrar en las primeras hojitas una cosa que se llama índice. Y en el índice luego va a encontrar que sale Génesis, Éxodo, Levítico, ¿cierto, Marquines? Gracias. Está entre Génesis y Apocalipsis, entonces, más o menos. Hebreos. Sí, ese ya es chiste viejo, pero igual lo digo. Hebreos capítulo 9, versículo 14, por favor, vamos a leerlo. No, esperen, desde el 11. 11, 12, 13 y 14. Leámoslos ahí para ir seguidos. Mira lo que dice. Hebreos 11, 12, 13 y 14. Dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ese era el animalito que se me olvidaba, ni tampoco ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Se escucharon eso? ¿O no lo han encontrado? Yo todavía ahorita es pasando. Sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo,
Eso, por favor, en voz bajita. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Eso tiene una profundidad bien chévere. Cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, todos cuando nos toque llegar a la presencia de Dios, va a haber algo que Dios va a revisar. De pronto va a venir un ángel y va a revisar, va a mirar a ver si me voy a llevar aquí a doña Angelita o no me la va a llevar, si me voy a llevar a don Arquímedes o no me lo llevo. El ángel va a llegar y va a mirar y va a decir, va a mirar así, va a mirar así y lo va a mirar acá. Ay, perdón, casi me caigo así. Y lo va a mirar por acá y va a mirar por este lado y va a decir, ¿dónde estará la sangre de Cristo encima de la conciencia de este varón? Ay, sí, ahí está la sangre de Cristo. Venga pues para arriba. ¿Entendieron o no me entendieron? Sí. Y luego va a llegar y va a buscar al otro, pero si encuentra a otro y le hace, y le mira, y le cosiatea, y le hace, aquí no está la sangre de Cristo en esta conciencia. Como dicen por ahí, baila 8. ¿Me entienden o no? Sí. Porque si bien es cierto que el pecado es la causa de la condenación, la principal, ay, dejémosla ahí que está bonita. La principal razón que el Señor va a darnos iniciando nuestra vida, la eternidad después de partir de acá, no es que tan bueno fuimos, porque la Biblia declara que no es por obras, es por fe que nosotros somos salvos. Antes la fe tiene que producir nuestras obras en esta tierra, y esas obras asimismo mantienen viva nuestra fe. ¿Y ello en qué se manifiesta? En que la sangre de Cristo tenga cubierta nuestra conciencia. Si ella cubre nuestra conciencia, podemos esperar que el Señor nos lleve. Pero si ella no está en nosotros, o ha sido borrada o ha sido quitada, podemos esperar el lago del fuego y a sufrir la condenación eterna. Solo hay dos destinos a la hora de morir. Y una de las cosas, aunque son muchas, para las cuales el Evangelio fue dado al ser humano, es para que esté listo para el día de su muerte. Una de las cosas que Dios nos quiere decir a los seres humanos nosotros es que no solamente tenemos que estar listos para vivir esta vida y tener de pronto, no sé, ciertas cosas en esta vida, en esta tierra, eso es secundario. Tenemos que vivir para estar listos para el día que nos toque partir. Y es más, me atrevo a decirles, hermanos, si tú y yo aprendemos a vivir listos para partir de esta tierra, vamos a tener una vida en esta tierra también productiva, vamos a tener una vida en esta tierra eficaz, vamos a tener una vida en esta tierra bonita, vamos a tener una vida en esta tierra hasta próspera, hermanos, y linda, si realmente vivimos preparados para partir. Y eso es lo que falta en muchas partes. No hay esa conciencia ni estamos listos para irnos de la tierra. Muchos tienen que esperar a que les venga un cáncer, como pasó con un miembro de mi familia hace muchos años, para prepararse para irse de acá. Pero fue Dios tan exageradamente misericordioso con esa persona, ciertamente, que había tenido una vida totalmente desbordada de pecado, que le permitió vivir un sufrimiento terrible con un cáncer y una quimioterapia, para descubrir que Dios era real y para darse cuenta que tenía tiempo de arrepentirse y se salvó. Yo doy gloria a Jesús por eso. Se salvó. Muchos de la familia la recuerdan, fue una persona muy tremenda en su vida, fue terrible, fue tenaz. Y en los últimos años de su vida va a recibir al Señor a través de una enfermedad tan penosa. Y esto no es una motivación a que nos pongamos a pecar deliberadamente. Nadie le desea a nadie un cáncer, y menos lo que uno sufre con una quimioterapia. Lo que pasa es que Dios es misericordioso. Le permitió sufrir un poquito, no porque el sufrimiento purgue algo, sino porque el sufrimiento fue la terapia que Dios hizo para doblegar el alma y la voluntad de esta persona y colocarla de rodillas delante de Jesús. Pero nosotros, si somos inteligentes espiritualmente, no necesitaremos nunca de un sufrimiento para doblegar nuestra alma delante de Jesús, sino únicamente nuestro corazón y nuestra voluntad. Si lo hacemos voluntariamente, nunca va a tener necesidad de hacer ese tipo de cosas tan fuertes. ¿Me entienden, hermanos? ¿Vamos a esperarnos a que nos venga un cáncer, o vamos a arrepentirnos delante del Señor Dios Todopoderoso el día de hoy y vamos a vivir hoy como si hoy partiéramos con Él? Pues, hermanos, no esperemos el cáncer, ni cosa peor. Antes, al contrario, la Biblia declara que hay cosas, en cambio, que vienen de manera repentina. Y si nos tocara, ¿cuánta gente nosotros hemos conocido? Yo creo que también, ya los que ya hemos vivido un poquito más de los 30, ¿cuánta gente hemos conocido que se han tenido que ir porque se les acabó su tiempo y fue repentino? Muchos otros. A nosotros ninguno nos garantiza que nosotros mañana vayamos a amanecer. Nadie, no tenemos garantía.
No, como decía por ahí alguien un día en un entierro, me acuerdo, en un velorio, ninguno tenemos la vida comprada, porque no tenemos con qué pagarla, ¿me entienden? Tenemos con qué, pero sí hubo uno que pagó por nosotros, hermanos. Entonces el tema viene a esto. Aquí lo que nos quiere decir entonces es que hay una conciencia en el ser humano. Y está mencionando que la sangre de Cristo fue derramada ya sobre nuestras conciencias, lo dice ahí. ¿Escucharon esto? Sí. La sangre de Cristo es susceptible de ser derramada sobre nuestras conciencias, pero ahí dice que hay un medio por el cual ella llega y se llama el Espíritu Eterno. ¿Me entienden de qué les está hablando el Señor o no? Miren, Cristo cuando murió en la cruz, eso dicen que fue hace 2000 años, pero no fue hace 2000 años, porque si hubiera sido 2000 años estaríamos en este momento en el año 2033 y no, estamos en el año 2018, entonces no fue hace 2000 años, fue hace casi 2000 años. Siento que uno a veces es impreciso con la forma de hablar, hace alrededor de 2000 años. Allá esa sangre se derramó, allá cayó en esa cruz, allá luego cuando el soldado le clavó la lanza, allá brotó agua y brotó sangre de su interior. Y cayó sobre esa tierra de la Palestina, sobre ese monte de la Gólgota. Que allá incluso hoy en día va gente allá a tocar esa tierra, a cogerla, a ver dónde está toda la sangre de Cristo, no sé si la encuentren, no lo sé. Ahora, no quiero restarle relevancia a aquello, si algún día usted, hermana, se quiere ir a Israel a tocar la tierra, ya bien pueda hágalo, pero no coja de eso un fetiche. Porque aquí la Biblia dice que el canal, el instrumento, el medio por el cual la sangre de Cristo nos cubre a nosotros es el Espíritu, y le dice ahí un apellido, eterno. ¿Qué significa eso de eterno? La eternidad del Espíritu Santo significa la ausencia de tiempo. Fue porque la sangre de Jesús, cuando fue derramada, estaba de alguna manera siendo recogida en el mundo espiritual también. Y en el mundo espiritual no hay tiempo. En el mundo espiritual no existe el tiempo, es un eterno presente, un eterno hoy. Por esa razón es que nosotros hoy mismo, cuando pasamos de este plano natural en el que estamos, estando aún vivos, y ascendemos a través de la oración, a través de la fe, al plano espiritual, tenemos la posibilidad de acceder a ese sacrificio de Cristo y alcanzar esa sangre. ¿Me explico? Allá llegamos, pero es en un momento eterno. Ese momento de la cruz es como si hubiera quedado eterno. De alguna manera la eternidad uno va y es como si uno pudiera ver cada instante de la historia de la humanidad desde arriba, y uno puede viajar acá o acá o acá, puede verlos, está desglosada, está como abierta. Ese instante que es central en el mundo espiritual, tenemos que llegar allá y alcanzarlos mediante el Espíritu Eterno. Es como si el Espíritu Eterno nos llevara hasta allá y tomara esa sangre que se está derramando en ese momento del sacrificio y la derramara sobre nosotros el día de hoy. ¿Me van entendiendo? Es el Espíritu Santo, es una de las funciones más lindas, profundas, secretas y nobles del Espíritu Santo, es derramar esa sangre sobre nosotros de la misma manera que en los tiempos de Moisés la mitad de la sangre fue derramada sobre todo el pueblo. Sellaba un pacto, estaba sellando un pacto. Porque la sangre de Cristo no viene sobre cualquiera, viene sobre aquel que, igual que en los tiempos de Moisés, o similar que en los tiempos de Moisés, hace un pacto con Dios y dice: ¿sabes qué, Dios? Me arrepiento, estoy mal, no puedo por mí mismo cambiarme, tengo errores, defectos, tengo fallas y he cometido errores en mi vida, pero quiero cambiar, así que me arrepiento. Ellos hicieron eso, les dieron una ley, la leyeron en voz alta, dijeron: me voy a arrepentir, así mismo que es con Jesús. Me arrepiento, Padre, estoy mal, pero yo no me puedo cambiar y yo no me puedo justificar, no puedo arreglar lo malo que hice en mi vida, porque ciertamente he sido malo, y el que considere que ha sido bueno en su vida está lejísimo de la revelación de Dios acerca de quién es. Entre más nosotros conocemos a Dios, más comprendemos cuán malos somos. Oye, sí, te quité la sillita, ¿sí? ¿Verdad? ¿No? ¿Cómo está? Sí, claro, perdona. Sí, ahí es donde empezamos a comprender cuán malos somos. Es a través de la revelación del Espíritu de Dios. ¿Entienden? O sea, todo ser humano que en un momento haya tenido malos pensamientos, ellos ya lo ha destituido de su gloria y lo ha hecho merecedor de la muerte. Y más aún nosotros, que más que malos pensamientos hemos tenido a lo largo de nuestros largos años de vida. Porque ser humano que no haya sido propenso al mal no ha habido sino únicamente Cristo.
Y el que se crea que haya sido bueno le hace falta todavía contacto con el Espíritu Santo, porque si algo ocurre cuando tú te metes con Él, es que Él empieza a acabar y a ahondar en tu vida y a mostrarte tu propia maldad. Pero eso no es malo, al contrario, hermanos, eso es bueno, que estás más cerca de su redención, porque el siguiente paso ahora es que tú cojas esa maldad y se la ofrezcas a tu Dios y te digas: Dios mío, yo quiero que sustituir esto. Principio, eso es como una sustitución, que le llama remisión de pecado. Quiero por favor que tomes y tu sangre ahora sea sobre mí, para que sea saciada esa sed de justicia de parte del Padre, en esa muerte que hubo en la cruz. ¿Me entiendes o no? Y para ello es necesario que esa sangre caiga sobre tu vida, de modo que cuando mueras, ¿no? Aún incluso hoy en día, no solamente cuando mueras, llega el ángel de la muerte y se te arrima, y como en los tiempos de Moisés va a ver ahí y va a decir: ahí está la sangre de Cristo, ahí no puedo entrar, no puedo hacer nada. ¿Me entienden o no? Miren, hay gente que muere hoy en día de maneras múltiples, pero hay unos que se los lleva el Espíritu de Dios y hay unos que los lleva el espíritu de la muerte. Y depende del pacto que nosotros hagamos con Dios desde el día de hoy en adelante, ahí va a depender quién nos va a llevar. No sabemos cómo nos va a tocar, no sabemos cómo, pero sí sabemos, los apóstoles, muchos morían crucificados, otros morían aserrados, dice la Biblia. Bueno, pero lo hacían, ellos elegían morir de esa manera. Des en cuenta que hay algo especial en Hebreos capítulo 11 donde se menciona aquello. Ellos elegían morir así. Nosotros, o sea, qué privilegio elegir cómo voy a morir. Sería un gran privilegio, al menos no podemos saber cuándo. ¿Y qué? ¿Y si fuera una enfermedad? ¿Y si fuera un infarto? ¿Y si fuera un desmayo, un golpe en la cabeza? Y no siento nada. ¿Quién te va a llevar? ¿Quién te va a llevar si fuera el día de hoy, si fuera ahorita? ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu de la muerte? Hay gente que muere a veces de maneras muy terribles. Les cuento, hermanos, y esto ya es un secreto espiritual un poco profundo, maneras muy espantosas. De pronto llega, y no necesariamente que fueran de parte de Dios, de maneras horribles. Pero cuando la vida de Cristo, pero de pronto viene un atentado, viene un asesino, viene una balacera, viene una bala perdida, algo terrible, Dios no quiera nos guarde a todos nosotros, viene algo así, pero está la sangre de Cristo sobre la vida de esa persona. Hermanos, esa persona no muere si Dios no da el permiso de que se muera. Si está la vida de la sangre de Cristo, que es la misma vida de Él, sobre esa persona. ¿Me escucharon eso o no me escucharon, hermano? Hay que estar listos, hay que estar prevenidos. Y esa es la razón por la cual yo les digo, y dije, y hice repetir: mire, diga, la sangre de Cristo está sobre mí. Al menos dígalo, ¿sí? No sé, hay un mecanismo para ello. Yo sé que eso no es como cogerlo de un cliché, ni mucho menos, pero la Biblia acaba de mostrarnos, acabamos de ver lo que es mediante el santo y el poderoso Espíritu de Dios. Y ella es la que nos redime, es por ella que hay remisión, que hay limpieza, que hay perdón de pecados, hermanos. Acabamos de leer Hebreos capítulo 9, ¿verdad? Yo quería leer Éxodo 24, pero no lo voy a hacer porque me extiendo demasiado y no quiero ir allá, no, me demoro. Vamos un capítulo más adelante, estamos en Hebreos 9, ahora les invito a que vamos a Hebreos 10. Un capítulo más adelante. Y mira lo que dice a partir del versículo 26. Vean el título nada menos: advertencia para el que peca. Uy, hermanos, ¿qué les pasó? Deliberadamente. ¿Que perdí el entusiasmo? ¿Qué? Advertencia contra el que peca, ¿qué? Deliberadamente. Sí, hay palabras que son así, ¿no? Que lo van poniendo uno en la silla cada vez más abajo. Estas palabras son, si la logramos coger en el espíritu, vean, esto es una bendición tremenda para nuestra vida, no solamente en la eternidad, sino en esta tierra. Que la sangre de Cristo trae perdón, además, y no solo de la muerte, de la maldición que Dios colocó sobre la humanidad, sobre la tierra. Ustedes saben que Dios había maldijo la tierra, como juega en verbo pasado, maldecido. Dios había maldecido la tierra por causa del pecado y ha hecho espinos y abrojos que va a producir. Pero la sangre de Cristo es la que corta toda maldición, porque en ella se redime la ira de Dios por el pecado, y por ella es que las maldiciones que hasta el mismo Dios emitió ahora vienen siendo revocadas y reemplazadas ahora por bendiciones. Entonces, si tú quieres tener bendición en tu vida, ande con la sangre de Cristo sobre usted. Vamos a hablar un poquito más de eso, de qué consiste.
Vamos a verlo acá, mire, por eso dice, advertencia contra el que peca, ¿qué? Deliberadamente. Aprovechemos el título y prediquemos un poco el título. Miren, deliberado significa voluntariamente, premeditadamente, con la intención, haciéndolo de adrede, donde se hizo una planificación. Por eso, ahí ya no existe esa gracia de Dios, empieza ahí a disolverse y a convertirse en expectativa de juicio. ¿Cómo te parece, hermano? Claro, esta palabra es dura, suena durísima, porque uno va a decir, pero es que todos nos equivocamos, somos imperfectos, todos pecamos, todos mientras que estemos en esta tierra en un cuerpo de carne y hueso nos vamos a errar. Claro, eso es verdad, pero es que la palabra aquí le está colocando el agravante al pecado, está diciendo pecado deliberado, o sea que tú ya comprendiste que eso está mal, recibiste juguete y volviste y lo hiciste, y volviste y lo hiciste planificadamente, porque hay un pecado planificado y hay un pecado no planificado. Es el otro, el que ocurre cuando uno está mirando para arriba, para el nevado, para el cielo, para el monte y no ve el escalón y se cae, se tropieza y se da contra el piso. Pero el que ha nacido de Dios, diría Juan, ya no puede pecar, le cuesta trabajo, es difícil. Se levanta, se soba la rodilla porque se raspó, hace así como los niños chiquitos, se limpia el polvo, dice Señor, tú me limpiaste, tú me lavaste con tu sangre y sigue caminando hacia Él. El que peca lideradamente no, el que peca lideradamente dice, aquí me voy a tirar al piso, como mi hermano, me voy a tirar aquí, me voy a tirar, así no me han tocado, aquí me voy a tirar, y lo hace deliberadamente. Es que ya lo entendieron, ¿no? Sí. Para aquellos que lo hacen así, ya Dios va a decir, no papito, tú no tropezaste, a ti no fue que te hicieron caer, te hicieron zancadilla ni te tocaron, tú mismo te volviste a tirar porque te gusta estar tirado en el piso. ¿Me explica o no me explico? Entonces ahí ya no hay perdón, ya no lo hay. Tenemos que aprender a dejar esa característica en nuestro corazón y a vivir una vida lo opuesto a eso, se llama la Biblia arrepentimiento, todos los días. Y si Dios te revela el día de mañana otra cosa que estaba mal en tu vida, entonces pasado mañana ya no va a ser deliberada, deja de hacerla deliberadamente, toma la decisión desliberadamente, más bien, se libre de ello. Entonces dice aquí en el versículo 27, sino que queda una horrenda expectación de juicio, un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por qué? ¿Qué cosa? La sangre de qué? Del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta ¿a quién? Al Espíritu de gracia. Hay una relación entre el Espíritu Santo, que aquí ahora le llama Espíritu de gracia, y la sangre de Cristo, la cual es susceptible de ser afrentada o no. Por eso nosotros tenemos que vivir, hermanos, como si nos tocara morirnos, o al menos allá tenemos que llegar todos. El Espíritu de gracia es susceptible de ser afrentado, y aquel que le hace afrenta al Espíritu, la sangre de Cristo, dice, ya le queda juicio, no le quedas más. Tenemos que la palabra dice aquí que dice que el que hace de tal manera está pisoteando al Señor Jesucristo y está teniendo por inmunda la sangre, que aquí le llama la sangre del pacto. Y aquí viene la palabra clave del día de hoy. Hay algo que Dios ama mucho, y es aquellas personas que con Él hacen pacto. No sé por qué me siento por un instante, me sentí como si estuviera hablando en otro tipo de iglesia, pero no, voy a decirlo en el contexto apropiado. Dios ama las personas que son de pacto. Dios ama los pactos y aborrece los que quebrantan los pactos que han hecho con Él. Y el pacto más importante que se puede llegar a hacer en la vida de un ser humano, antes que cualquier otro, es ese pacto en donde nosotros le pedimos perdón a Dios y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Me arrepiento, te pido perdón, quiero cambiar, quiero que me salves, por favor, límpiame con tu sangre preciosa. Como dicen algunos, y escribe mi nombre, por favor, Señor, en el libro de la vida. Ahí hay un pacto, no necesitas un papel para firmarlo, pero el que lo quiere hacer con un papel bien hace. Y si lo quiere firmar tanto mejor. Lo que pasa es que un pacto es y es delicado. Y de ahí que algunos, entre los cuales estoy yo, aunque mi posición no es que sea la correcta, simplemente es una posición y ya, pero no es del todo correcta, mi proceder es, a veces no obligamos a la gente a hacer el pacto.
Aunque claro, tendrían razón aquellos que dicen que fórzalos a entrar, como dice la Biblia, forza a la gente, pues uno como no va a querer que alguien vaya al cielo, hombre, pues uno no quiere que nadie se pierda, ni que vaya al infierno, ni que le toque ya comer gusanito todos los días y soportar fuego todos los días, pues nadie quiere. Pues por esa razón muchos son como presionando a los demás a que se conviertan al evangelio, pero hermano, nosotros vamos a querer eso para nuestros días, no. Ahora, yo no presiono tampoco, por lo menos yo, a que otros reciban y acepten a Jesús como Señor y Salvador, porque el parto es una cosa delicada que hay que entender qué es lo que estamos haciendo, porque quebrantarlo es terrible. Entonces el Señor va a llegar y va a decir aquel día otra vez y va a mirar, te va a mirar de arriba abajo y va a mirar en el mundo espiritual, porque el cuerpo ya perdió la sangre, el cuerpo ya perdió el espíritu, la sangre tuya ya perdió el espíritu. No está mirando cómo está tu sangre. Muchos mueren con la sangre leucémica, pero llenos del Espíritu de Dios, llenos de la sangre de Cristo. Dice, no, murió, pero vea, yo reconozco esto, yo conozco esto, es mío, venga para acá conmigo, mijo. ¿Entiendes? ¿Y tú qué crees que puede pasar hoy en día? Llega un ángel del cielo, de pronto pasa un accidente, pasa alguna cosa, o peor aún, pasa el brujo, pasa el hechicero. Viene la brujería, viene la hechicería de parte, no sé, de algún enemigo de tu familia que te quiere hacer daño a ti, como por cosa tan común que ocurre. Ocurre un accidente, llega el ángel de la muerte, o llega el demonio de hechicería, o llega el brujo y se encuentra contigo y ¡pum! Hace así, ¡ah! Y luego mira ahí, ¡ah! Yo conozco esto, me está quemando el dedo, ¡ah! Tiene que huir. Amén. ¿Entienden? La sangre de Cristo, por eso es que decimos, tiene poder, hermanos, tiene poder. Y no solo, y desde el poder de la sangre de Cristo se manifiesta inicialmente en que nos salva, en que Dios nos perdona y nos libra, nos quita toda culpa y toda maldad. Por eso es que cuando venga el diablo otra vez a decirte, ah, sí, usted, claro, usted que hace, que deshace, que rompe, que vuelve a romper, usted que es el malo del paseo, usted, hermano, calla el diablo en el nombre de Jesús. Y si es a través de otra persona, pues bueno, no calla la persona, más bien mentalmente. Bueno, oración después aparte, pero en el nombre de Jesús calla el diablo. Y no permite que esas palabras lleguen a tu vida porque la sangre de Cristo está sobre ti. Si estás aquí hoy en el nombre de Jesús y ya tiene poder para sanar, de ahí en adelante quedan muchas otras cosas, romper y quebrantar las maldiciones que vinieron a la tierra y a la humanidad. Aleluya. Por esa razón, dice en el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, hasta ahí lo podemos leer, ese versículo de Hebreos capítulo 10. Acompáñenme en la primera de Corintios, ahí ya quedamos en ordencito. Y terminamos con la paradoja de la sangre del día de hoy. Capítulo 11, versículo 1 de Corintios, capítulo 11. Versículo 17 en adelante te va a hablar de algo que se llama abusos de la cena del Señor. Y ya te digo. Versículo 17. Sí, no, ¿sabes qué? Vamos directamente al verso 23, más bien. 11-23. Ya, aquí ya toma forma aquí esta paradoja para que la entendamos. Ahora, el Señor había dicho, no coman sangre de nadie, de nada, de ningún animal, no forniquen. Está diciendo en otras palabras, no forniquen. No coman la sangre, no la beban, no sean Dráculas. Algo ese tema de Drácula, no sé qué tendrá, pero bueno, tiene algo que ver. Ni humanos ni animales. Ahora, pero después vino Jesús antes de su muerte y dijo, discípulos míos, aquí mis dos aquí reunidos con ustedes, aquí en esta mesa comiendo este pan y este vino, les vengo a decir algo. Tal vez os fue dicho, yo aquí presumiendo, ¿no? La conversación. Tal vez os fue dicho, no coman ninguna sangre de nadie. Pero ahora van a comerse la mía. ¿Y saben qué? Tal vez les fue dicho que no practiquen el canibalismo. Pero hoy les vengo a decir, seguramente imagino yo Jesús diciéndoles, ahora se van a comer mi carne, me van a comer a mí y se van a beber mi sangre. ¿Cómo te parece? O sea, estaba Jesús cogiendo y armando la paradoja acá. Está diciendo, les dijeron una cosa, pero ahora hace exactamente lo contrario conmigo. ¿Por qué? Porque Dios dice, hombre, si es inmoralmente, es inmoral mezclar nuestro espíritu con el espíritu de otro ser o de otra criatura o de un demonio,
entonces es porque Dios es celoso y Él quiere es que nosotros mezclemos nuestro espíritu con el espíritu de Él. Amén. Ahí es donde está la vida, ahí es en donde está el poder. Y nosotros llegamos a aplicar esto, miren, esto tal vez hoy tenga luzca hoy tan doctrinal esta palabra, no sé, a veces como la forma como la estoy hablando, a mi propio oído luce como tan doctrinal, como tan, no sé, como tan enseñanza, pero hermanos, esto es algo para este tiempo, es para este momento, es para estos días que estamos viviendo en esta iglesia, hermanos. Miren, el Espíritu Santo quiere empezar a fluir mucho más en sanidades, mucho más en milagros, quiere traer un avivamiento sobre tu vida, sobre la mía y luego sobre esta iglesia. Amén. Tiene que empezar por el individuo antes de avivar la iglesia, en el secreto con el Señor. Tienes que tener claro esto. Tienes que estarlo viviendo, ¿me entiendes? Es un arrepentimiento profundo. El mensaje de la sangre de Cristo tiene que ver, es que con que nosotros no tentemos al Señor, que seamos celosos, tengamos temor de ir a ofender y de ir a pecar. Por eso se habla de la sangre preciosa de Jesús. Entonces, leámoslo. Dice, versículo que les dije, 27, ¿verdad? 23, disculpen. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, porque me siento en otro lugar, no sé, ustedes no han escuchado estas palabras en otro lugar, en otro momento, en otro contexto, se hablan mucho. Tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, dice él. Él partía el pan tal como él iba a ser partido en la cruz, su alma al menos. Y dice, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Como dice la Biblia católica, la Biblia esa, la Vulgata esa, en conmemoración mía, dice allá. En memoria o en conmemoración. Es una de las razones por las cuales nosotros, el pueblo de Dios, los que llamamos discípulos de Jesús, de vez en cuando cogemos pan y cogemos vino. O jugo de uva, como sea que se llame. ¿Me entienden? Esto lo mandó directamente Jesús. Ahora dice acá, el punto está en lo espiritual que hagas con eso. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿Esa copa qué es? El nuevo pacto. El nuevo pacto, ¿en qué sangre? Sangre. En la sangre de él, exacto. O sea, hay un pacto nuevo. Miren, fíjense que aquí hay algo interesante respecto a la palabra de Dios. Siento que está haciendo calorcito o no está haciendo calorcito. Hay algo interesante con la palabra de Dios. Todo pacto, los pactos importantes tienen un derramamiento de sangre. ¿No habían escuchado eso o no? ¿Sí lo han oído alguna vez? ¿Alguna vez ustedes habían escuchado cómo es que son los mitos esos, las historias, perdón, no mitos, que hacía la iglesia satánica cuando a los años 90 y los años 80 había tanta fuerza en eso de la iglesia satánica que los 31 de octubre secuestraban niños y hacían sacrificios de niños y de animales? ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Alcanzaron a vivir esa época? Que le decían a uno el 31 de octubre no saque a sus niños, que por ahí estaban en Fontibón, en una zona, por ejemplo, de la ciudad donde se secuestraban muchos niños. ¿Por qué? Porque había un pacto satánico. Ellos entendiendo de una manera, desde una perspectiva obviamente mala y equivocada, entendiendo los espirituales, comprendían que un pacto con sangre tenía poder. Y entre más inocente fue la criatura que se sacrificara, más poder tenía ese pacto. Pues Dios había comprendido esto. Lo que pasa es que el diablo, como le encanta imitar y tergiversar lo de Dios, claro, él lo hacía de esa manera. Mas he aquí que el pacto en el cual nosotros estamos ha sido a través y por medio de la sangre de Cristo. Todo pacto importante, incluso en el Antiguo Testamento. Pacto que Dios hacía con Moisés, había derramamiento de sangre. Pacto que Dios hacía con Noé, derramamiento de sangre. Pacto que Dios hacía con Abraham, derramamiento de sangre. Siempre de alguna u otra manera se derramaba sangre cuando Dios quería sellar una promesa, cuando Dios quería sellar un compromiso con alguien. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros el día de hoy, como que sellemos un compromiso con Él, que ya no seamos como aquel que andaba con Él, como la novia esa, que es la novia de un día sí y otro día no, como el amigo con derechos de Él. No, Él no quiere un amigo con derechos ni una amiga con derechos. Él lo que quiere es una novia, ¿me entienden? Y una novia es alguien que está comprometida, que ya no se va a meter con nadie más. El amigo con derechos se mete un día y al día siguiente, ay, no, sabes que me gustó este otro, ven te dejo. La novia no, la novia tiene en su dedo le han puesto un anillo de compromiso que tiene un diamantico.
Porque hay un pacto, hay una promesa, un pacto, hay un compromiso, ¿me entienden? Dios ama a la gente que asume compromisos y los cumple. Y no solamente ama a la gente, ama esa característica de la gente más bien. Y por eso es que a algunos los respalda y a otros no. Por eso es que a algunos como que los empuja, les ayuda, les responde oraciones y a otros de pronto no tanto. Por eso es que a unos como que los usa y los hace florecer y a otros no florecen. ¿No se han dado cuenta o sí se han dado cuenta? Más bien les pregunto, ¿y a ustedes no les gustaría florecer así como el Señor quiere verlos florecidos? Estoy hablando en el mundo espiritual, no que ahora le van a salir florecitas acá, hermanos. ¿No les gustaría? A mí sí me gustaría que, hermanos, que estamos acá floreciéramos. ¿No les gustaría que esta iglesia floreciera, hermanos? Sí. A mí me encantaría, voy a usar la palabra que no es tan apropiada, ver esta iglesia florecida, hermanos. Que dando fruto, porque eso es lo que precede al fruto de las flores. Llenos de, hermanos, de la gloria y de amor por Dios. Y ello se consigue cuando nos convertimos en novias de Él y no en amigas con derechos. Es la que viene un día y otro día ya no quiere venir, pues no le hace. La que un día se mete con él y lo busca y el otro día cuando no quiere, pues ay, pues qué pereza. No tiene compromisos. Sí, como J Balvin, ese fue el que dijo, ese filósofo. Sí, sin compromiso, solamente darle servicio, decía él. Pero no así con el Señor. Era un filósofo tremendo el Señor. Claro, desde este mundo. Porque el reino de los cielos es totalmente al contrario. ¿Cómo quiere el Señor que tú hagas las cosas comprometidas? Y los compromisos son con Él. Ustedes saben por qué los que le servimos a Cristo le servimos, los que le servimos de una manera genuina. Debemos servirle a Él por gratitud, por amor hacia Él. Cuando mis primeros años empecé a servirle al Señor y a asumir compromisos con Él y entender que no era un compromiso con un hombre de Dios, ni con una mujer de Dios, ni con una persona colocada en eminencia en la iglesia, sino que eran compromisos con Cristo, yo los empecé a asumir desde el Espíritu. Y Dios empezó a bendecir mi vida así también. Amén. Entonces pensarán, claro, en el mundo, en la parte secular, en el mundo, alguien asume un compromiso, que obviamente no es con Dios, con un jefe, una jefa, llega a un lugar, realiza su compromiso, pero como ve que los demás no lo hacen, rápido se desanima, manda quejas y no vuelve. Pero no así el que asume compromisos con Cristo. Va, hace las cosas, no viene nadie más, no importa, no llegó nadie más, pero está sirviéndole a su rey. Y porque entiende que de su rey proviene su recompensa. Y aún más, su gratitud hacia su rey está enfocada. Entonces tenemos que empezar a entender esto. Si tú tienes algo con lo cual tú puedas servir a tu rey, la palabra declara que con nuestras finanzas también. Si tú tienes también algo con lo cual le puedas servir a tu rey, hermano, prepárate, porque al rey se le sirve con todo el corazón, como el Señor decía hace unos días acá también a través de mi boca. Pues porque estos días no ha habido muchas bocas aquí para hablar, pero pues van a haber muchas más adelante. Pero si hubiera sido otra, estoy seguro que hubiera dicho lo mismo de pronto de una manera diferente, pero lo hubiera dicho. A Dios se le sirve con todo el corazón. De pronto eso es lo que Él quiere decir hoy, ¿vale? Que renueves el compromiso con Él. ¿Vale? No, ahora sí, ¿sabes qué? Cierra tus ojos, si puedes ponte de pie. Renueva tu compromiso con tu Señor. De pronto el Señor, si ha habido algo en tu vida que tú te has comprometido con Él y has fallado, el Dios nuestro es un Dios también de segundas oportunidades, puedes hoy pedirle perdón. Pero y si ha habido algo en tu vida que no puedes, que no, de pronto todavía no te hayas comprometido con Él, entonces hoy es un compromiso con Él, uno a la vez. Y dices, ¿sabes qué, Señor? Hoy voy a cambiar esto en mi vida. Hoy voy a arreglar esto en mi vida. O sea, es que hoy quiero cambiar contigo. Hoy quiero empezar a caminar un poco más contigo, ¿vale? Si quieres con tu corazón, si quieres con tus labios abiertos o cerrados, mentalmente, no importa. Dile a mi rey, dile a tu rey más bien, Señor, aquí estoy, soy tuya, cámbiame. Ayúdame a cambiar, yo por mis propios medios no puedo. Quiero hacer un compromiso contigo. Quiero que hoy coloques tu sangre preciosa sobre mi vida. Yo estoy sintiendo que ya está habiendo liberación acá en el aire. Estoy sintiendo aquí que está fluyendo un espíritu como liberador, como de libertad espiritual. Eso es, vamos a seguir adorando al Rey. Vamos a seguir adorando al Rey, eso no importa. Si no sabes cómo orar, no importa. Si eres niño adulto, no importa. Santo es tu nombre, Señor.